Buenos días de nuevo a todos, y como si hiciéramos un paréntesis desde el primer día a este último, voy a presentar a nuestro ponente de clausura, como me tocó presentar de algún modo las jornadas al inicio, en cuanto a anfitrión de la casa, como decano de esta facultad, que durante estos días ha acogido esta semana de misionología, yo creo que en un marco y una temperatura ideal para estas cosas, ¿no? La posibilidad de tomar un café en el claustro, en el patio, compartir, encontrarnos, como en el seminario, la sala acomodada para nuestra presencia. Y vamos a acabar con esta conferencia última, aunque las palabras protocolarias que dejaremos a don Fidel y a don Francisco que clausuren oficialmente esta semana, es la conferencia de clausura que hemos invitado para que cierre este acto hablando de los medios de comunicación y sobre todo de las redes, pues a quien es responsable de la conferencia episcopal, precisamente presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, don Ginés García Beltrán. Es un obispo, iba a decir joven, porque es un poquitín más mayor que yo, entonces es joven, ¿no? Un joven, aunque la palabra joven y mayor siempre es, ¿verdad, don Fidel? Más joven, ¿no? Siempre relativo a depende quién lo ponga. Para mí es casi de la edad. Nació allá por Lorca, Murcia, el año 61, y por tanto tiene esa edad de provecta, donde es la madurez intelectual en casi todos los sentidos, ¿no? Y también como obispo. Él es natural de Almería, allí estudió en el Seminario Mayor, después estudió teología en Granada y hizo estudios de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, en los años 80, especializado sobre todo en Derecho Matrimonial a partir de con la Congregación para el Culto y los Sacramentos, disciplina de los Sacramentos. A mí me gustaría destacar, sobre todo, don Ginés, lo voy a enumerar, no voy a decir los sitios que ha estado, sino los cargos que ha tenido. Cargos que son servicios, todos ellos, porque en la Iglesia los cargos son siempre servicios, ¿no? Hasta ahora, que es el obispo actual de Getafe. Pero ha sido, en la diócesis de Almería, fue párroco, que es el estado natural del cura, como decía un profesor mío, el estado natural del cura es ser párroco de algún sitio. Ha sido vicerrector, ha sido formador, ha sido director espiritual, capellán, ha sido delegado episcopal, rector del Instituto Teológico, conciliario de movimientos, promotor de la justicia, el proceso de los mártires, delegado episcopal para el sínodo, jefe de estudios del Centro Teológico, profesor, evidentemente, vicario general, moderador de curia, administrador parroquial, canónigo, defensor del vínculo y finalmente obispo. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí había que poner nombres y personas, ¿verdad, Ginés? Había que poner nombres y personas, parroquias, lugares, seminaristas, la vida, pueblo de Dios. Quiero decir que su vida ha sido este encargo de ir desempeñando distintas tareas a lo largo de su vida. Actualmente fue desde el año 2010, fue obispo de Guadix hasta el año 2018, reciente, que ha sido nombrado obispo de Getafe. Y comparte con don Fidel, el obispo de Burgos, arzobispo de Burgos, un encargo que es conciliario in solidum del movimiento o de la Asociación Católica de Propagandistas desde febrero de estos años, ¿no? Bien, sin más presentación, sobre todo lo hemos invitado por su capacidad de comunicación y sobre todo porque tiene esta importante labor en la Conferencia Episcopal de presidir los medios de comunicación, que es justamente el tema que nos ha ocupado durante estos días, que hemos hablado mucho del aspecto técnico, ¿no?, de la novedad de las redes, pues también queremos escuchar una palabra sobre el contenido en esa conferencia, que es la misión de la Iglesia en la comunicación. Don Ginés, gracias por venir. Tiene la palabra. Pues muchas gracias al señor decano por esta presentación tan pastoral. Lo de moderar curas, curia todavía, moderar cura es algo... Bueno, pues un saludo al señor arzobispo de Burgos, al señor arzobispo presidente de esta comisión de misiones, a don Francisco Cerro, miembro también, y a don Ramón, que no sé si está por ahí todavía, y a todos ustedes, ¿no? Casi que vengo con pudor, porque después de ver el programa
que se ha preparado para este año en la Semana de Misionología sobre misión y redes, misión y comunicación, pues yo soy, sin lugar a duda, y no es falsa humildad, yo soy el más profano en este mundo, a pesar de ser el presidente de la Comisión de los Medios de Comunicación en la Conferencia Episcopal. Me vaya a permitir que al comienzo de esta intervención yo tenga un recuerdo muy agradecido para don Anastasio, que fue el que me ha contratado, ¿no? El que me dijo que viniera a esta semana de misionología y el que de un modo incansable, yo sé que está ahí detrás, ¿no?, alentando con su oración y con su sufrimiento, pues estos días que, según he podido escuchar en pasillos, han sido tan interesantes. No cabe duda que la comunicación es un reto, y ya lo habéis podido apreciar a lo largo de estos días. Es un reto en el que la Iglesia no se puede sentir ajena, la Iglesia no se puede quedar al margen, porque entonces estaríamos perdiendo la misión. Por eso tenéis ahí el esquema, mi intervención con el título La misión de la Iglesia en la comunicación, sobre todo va en torno a cómo aparece la misión en los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación afectan a la misión de la Iglesia con nuevas posibilidades. Para terminar con una conclusión que quiero hacer, pues algunas propuestas como conclusión. Decir también que ayer terminamos un encuentro anual que venimos teniendo las comisiones de medios de comunicación de Portugal y España, el encuentro ibérico, y yo quisiera también transmitiros algo de nuestra reflexión, que bueno, algo escuchasteis por lo que veo el otro día, porque estuvo iluminada fundamentalmente por Leticia Soberón, que es una gran experta en comunicación, ha trabajado durante muchos años en la Santa Sede y también es miembro del nuevo dicasterio de comunicación. Dicho esto, pues yo les propongo esta reflexión. La misión de la Iglesia en la comunicación forma parte de la Iglesia, es algo que tiene que ver con la Iglesia, pues forma parte de su propio fundamento, de su propia esencia. Y si no, vámonos al mandato misionero del Señor: id a todos los pueblos y anunciad el Evangelio. Este es el mandato que muchos de los que estáis aquí habéis cumplido y habéis vivido y estáis viviendo con la misión a gentes. Otros aquí con la animación misionera, otros con la pastoral en nuestras iglesias particulares. Por eso, desde este mandato del Señor, el número de los seguidores de Jesús aumenta constantemente, pero el número de los que no conocen a Jesús aumenta todavía más rápidamente. Nunca ha habido tantos creyentes en Jesús como hay hoy, pero tampoco nunca como hoy ha habido tantos no creyentes en Jesús. Por tanto, la misión es fundamental y la misión es comunicación. Me gustaría parafrasear aquella frase ya tan famosa del beato Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, que se conoce como la carta magna de la evangelización en el mundo contemporáneo. Me gustaría parafrasear al Papa Montini diciendo: la Iglesia existe para comunicar. ¿Qué es la evangelización sino comunicación? Anuncio de la buena noticia de Jesucristo. Por tanto, la comunicación ha sido siempre, a lo largo de la historia, para la Iglesia una necesidad, una exigencia, una oportunidad y un reto. Siempre ha habido en la Iglesia una búsqueda de métodos de evangelización, en definitiva, de comunicación. Muchas veces he pensado, en estos años que me muevo en el mundo apasionante, sin duda, de los medios de comunicación, ¿qué harían hoy un San Pablo? ¿Qué haría hoy Francisco de Asís? ¿Qué harían hoy los grandes evangelizadores de la historia de la Iglesia? ¿Cómo comunicarían? Vemos, por ejemplo, sin entrar, cómo cuando han llegado los misioneros, los evangelizadores a un mundo nuevo, han intentado inculturar la fe, han querido inculturar la fe, han hecho catecismos, han utilizado la cultura,
el medio de los países del tercer mundo, de los países de misión, para anunciar el Evangelio. Por eso la Iglesia, que existe para evangelizar, existe para comunicar. Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Redemptoris Missio, ya escribía: para esta humanidad inmensa, tan amada por el Padre, que por ella envió a su propio Hijo, es patente la urgencia de la misión. Sin embargo, al mismo tiempo, hablando de los medios, ofrece o nos indica la oportunidad, las nuevas oportunidades que los medios nos dan para la misión. La tarea de anunciar, dice el Papa Santo, la tarea de anunciar a Jesucristo a todos los pueblos se presenta inmensa y desproporcionada respecto a las fuerzas humanas de la Iglesia. Por eso, el primer aerópago del tiempo moderno, dice el Papa, es el mundo de la comunicación, que está unificando a la humanidad y transformándola, como suele decirse, en una aldea global. Esto es verdad. Hoy los que habéis estado y estáis en países de misión, veis cómo las comunicaciones nos acercan, cómo no hay lejanía. Los medios de comunicación han alcanzado tal importancia que para muchísimos son el principal instrumento informativo y formativo de orientación e inspiración para los comportamientos individuales, familiares y sociales. Son palabras también del Papa. Recuerdo a este respecto en la única asamblea plenaria que ha habido de lo que era Secretaría de Comunicación, ahora Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, se planteaba el tema de Radio Vaticana. Y al hablar de Radio Vaticana se decía, bueno, como muchas veces la radio está, tal como está organizada, desfasada por muchos motivos. Y se hablaba de otros medios modernos. Pero ante eso, los obispos africanos que hay en el dicasterio nos advertían: la única forma que tenemos todavía de llegar a ciertos pueblos de África, lo único que saben de la Iglesia es a través de Radio Vaticana. Cosa que no sé en España si hay mucha gente que oye Radio Vaticana, o en Francia, o en Alemania. Pero hay muchos pueblos en África, en Asia, que la información que tienen es a través de Radio Vaticana. Por tanto, todas las vanguardias de la comunicación, esta es mi opinión muy personal, hay que acogerlas y hay que llevarlas a cabo. Pero ojo con ser demasiado rupturistas. Entonces, como ya tenemos redes, no necesitamos los medios. Yo sé muchas diócesis que han optado por la revista digital y han acabado con la revista en papel. Yo tengo mis interrogantes y sé que esto es un tema muy debatido, ¿no? Los lineamientos del sínodo para la nueva evangelización, cuando hablaban en uno de los números para mí más bonitos al menos, hablaban de los escenarios de la evangelización en el mundo contemporáneo, hablaban de las comunicaciones sociales, de los medios de comunicación. El tercer escenario, que aquellos lineamientos, que es un documento todavía muy válido y muy valioso, el tercer escenario, el desafío de los medios de comunicación social, que hoy ofrecen enormes posibilidades y representan al mismo tiempo uno de los grandes retos para la Iglesia. No existe, leo el texto, no existe lugar en el mundo que hoy no pueda ser alcanzado y por lo tanto no pueda estar sujeto al influjo de la cultura, de los medios de comunicación y de la cultura digital, que se estructura cada vez más como el lugar de la vida pública y de la experiencia social. Los medios han creado una cultura beneficiosa en muchos sentidos, pero también con grandes lagunas y perjuicios para nuestra convivencia. Pensemos en el poder de los medios para crear y hasta dirigir la opinión y hasta el propio modo de pensar. Hay algo que los especialistas, y veo que aquí hay gente también, especialistas en medios, saben. No sé si os habéis fijado alguna vez cómo Google te dirige
¿Lo habéis visto alguna vez? Tú, cuando hayas puesto 3 veces la misma página, a partir de entonces ya te dice cuáles son las páginas por donde te tienes que mover. Eso tan inocente que yo digo, madre mía, Google me habla de todo, me saca todo, pongo un nombre y me lo dice, pongo un sitio y me lleva, pongo un tema y me saca 300 páginas sobre este tema. ¿Pero te has dado cuenta que te dirige? Te dirige. Pensemos, por tanto, en el poder que tienen para crear opinión y para crear modo de pensar. Al hablar de la comunicación hoy, no podemos olvidar en lo que se viene llamando el fenómeno también de la posverdad. En el año 2016, el diccionario Oxford eligió la palabra posverdad como la más relevante. Vivimos un tiempo en el que la verdad de los hechos es menos influyente a la hora de formar la opinión que las emociones y las convicciones. El tema de la emotividad, de la emoción a la hora de comunicar, tiene una fuerza impresionante. En la vida social se invocan más las pasiones que las razones. De pronto entramos en una página digital de eclesiástica o eclesial o de tema religioso y parece que todo lo marca aquello porque han puesto 4 comentarios. Y dicen los especialistas que de los 4 muchas veces son de la misma persona 2, que han cambiado de nombre. Y parece que todo está marcado. Es más fácil convencer a muchos con palabras huecas, apelando a las pasiones que se disparan al calor de una buena discusión, jaleada en los medios de comunicación, que razonar y argumentar pausadamente para crecer y ayudar a crecer, para buscar juntos la verdad, como pedía Machado. El Papa ha dedicado este año la jornada, el mensaje de la jornada de las comunicaciones sociales a las noticias falsas. En enero, cuando fuimos a Roma los delegados de medios de comunicación social, en la audiencia del miércoles, al decirle al Papa que estaban allí los medios, él se acercó después y ante alguien que le preguntó, Santo Padre, ¿qué nos dice a los comunicadores de España? Dijo esto, que no mintáis. En tal contexto, la nueva evangelización exige a los cristianos la audacia de estar presente en estos nuevos aerópagos, buscando los instrumentos y los caminos para hacer comprensible también en estos lugares ultramundanos el patrimonio de educación y de sabiduría custodiado por la tradición cristiana. Todavía tenemos miedo a los medios de comunicación social y a los periodistas, empezando por nosotros los obispos. Un poco de miedo tenemos a los medios y cuando vemos a alguien de medios se nos pone todo. Tenemos que perder el miedo. Tenemos que perder el miedo. Un tuit puede ser una buena carta pastoral o una buena homilía. Cuando uno ve que a lo mejor has puesto un tuit y que te han captado el mensaje 30.000 personas, y hay obispos en España que vosotros sabéis, mediáticos, que no 30.000, sino cientos de miles, uno dice, ¿cuántas veces tengo que llenar la catedral para decir esto? Esto es una realidad. Es verdad que aquí se puede hacer de todo, pero es una realidad que tenemos que estar en este nuevo aerópago de los medios de comunicación social. Por tanto, yo entro a lo que es el fuerte de lo que os quería decir esta mañana. 2 puntos de vista distintos para referirse al título de mi conferencia. La misión es y puede ser ayudada desde la comunicación. Por tanto, primero, ¿cómo aparece la misión en los medios? Y cómo la comunicación afecta e impulsa la misión de la Iglesia. Empecemos. ¿Cómo aparece la misión en los medios de comunicación? En los medios de comunicación las noticias de la Iglesia nunca aparecen bien posicionadas. Sin embargo, hay
dos titulares de contenido eclesial que siempre triunfan: la caridad y los misioneros. Voy a ponerles un ejemplo que me gustaría ver alguna vez escrito un artículo sobre este tema, y yo sé que hay quien lo está haciendo. Por ejemplo, la Iglesia ha sido, a lo largo de estos últimos meses, 4 veces portada, primera página del diario El País. 4 veces. Esto es una barbaridad, ¿eh? Las 4 veces ha sido positiva. Ha sido positiva. Ya digo, yo sé quién está haciendo, un periodista que está haciendo este estudio, espero que alguna vez lo veamos por escrito. Una fue la entrevista del Papa, otra unos frailes en Galicia, unos franciscanos o algo en Galicia que tenían un proyecto social, otra una realidad de misión y otra unas religiosas también, no sé, en la periferia de una gran ciudad. El que El País haya sacado 4 veces en portada una noticia eclesial y las 4 veces haya sido positiva, es verdad que habrá sacado otras muchas en 4ª, 5ª, 6ª página, pero este dato es significativo. Por tanto, ¿qué es lo que interesa a la opinión pública, a los medios? Sobre todo lo que hace referencia a la caridad y lo que hace referencia a las misiones. En el fondo, triunfan los contenidos en los que la Iglesia es Iglesia y además es reconocida como Iglesia. Es decir, cuando la Iglesia anuncia y sirve. Los medios de comunicación de la Iglesia, hemos de reconocer, también se vuelcan hacia la misión. Esto supone una responsabilidad para los agentes de la misión: darse a conocer, servir a la misión mediante los medios de comunicación. Y aquí quiero traer un tema que a mí me parece de gran importancia, y no sé si ha salido en alguno de los ponentes de estos días. Es el tema de la comunicación interna en la Iglesia. Un tema fundamental que no siempre consideramos suficientemente. Podríamos poner una frase, un eslogan que puede decir: dime cómo es tu comunicación hacia adentro y te diré cómo es tu comunicación hacia afuera. Esto es fundamental y tendríamos que preguntarnos desde las diócesis, desde las familias religiosas, desde las delegaciones de misiones, por ejemplo, ¿cómo comunicamos? Hay 2 imágenes que no son mías, pero que pueden ayudarnos un poco a entender esto. Estas 2 imágenes son, por una parte, la comunicación en forma de estrella. El centro, y yo me comunico, por ejemplo, en una diócesis, el obispo se comunica con el delegado A, B, C, D, con los vicarios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que muchas veces pasa en nuestras diócesis? Que no nos enteramos de lo que pasa en la diócesis. Que hay muchos cristianos, esto no lo hemos encontrado, yo estoy seguro, los obispos que nos han dicho: ay, señor obispo, no sabía que había habido tal cosa en la diócesis. Es verdad que habría que hacer un análisis más detallado. Tenemos que pasar de una comunicación en estrella, del centro a la periferia y de la periferia al centro, a una comunicación en forma de tela de araña, donde todos comunicamos todo y todos comunicamos a todos. Hoy la realidad misionera vende muy bien, como digo, se comunica muy bien, pero todavía nos queda mucho por hacer. Y creo que será importante el fortalecer la comunicación interna, la comunicación entre nosotros, con la conciencia de que todos somos comunicadores para todos. Todos tenemos el deber de anunciar a todos y, por tanto, de comunicar a todos. A mí me gusta poner un ejemplo que puede ser tonto, pero
que sería muy interesante. Y en este caso me refiero sobre todo a las parroquias. En las parroquias tiene que haber catequistas, ¿quién lo duda? En las parroquias tiene que haber ministros de la comunión y personas que animen la liturgia, ¿quién lo duda? En las parroquias tiene que haber quien trabaje en Cáritas, ¿quién lo duda? Y yo pregunto, ¿cuántas de nuestras parroquias tienen personas que comunican? Un encargado de comunicación, afortunadamente cada vez más. Y hay muchas parroquias que tienen web, y hay muchas parroquias que funcionan con redes sociales, y esto llega a muchísima gente. Por tanto, yo dejo aquí este reto, ¿no? El cuidar responsables también de la comunicación en las instituciones eclesiales. El decreto Ad Gentes del Vaticano II señala en este sentido la responsabilidad de la misión para comunicar su actividad a los demás cristianos, para que todos y cada uno de los fieles cristianos conozcan puntualmente el estado actual de la Iglesia en el mundo y escuchen la voz de los que claman: ayúdanos. Facilítense noticias misionales, incluso sirviéndose de los medios modernos de comunicación social que los cristianos, haciéndose cargo de su responsabilidad en la actividad misional, abran los corazones a la inmensa y profunda necesidades de los hombres y puedan socorrerlos. Un texto del año 65 del Concilio. La comunicación a los demás de eventos y verdades significativas desde el punto de vista religioso, favoreciendo su recepción, no solamente está en la profunda sintonía con la naturaleza del proceso de comunicación, del diálogo, del anuncio, del aprendizaje, sino que también responde a una realidad antropológica. Es propio del hombre el deseo que los demás participen de los propios bienes. Por tanto, para nosotros cristianos, si Cristo es con mucho lo mejor, ¿cómo me lo puedo callar? Si hay iniciativas que llevan al Señor, ¿cómo me lo puedo callar? Por tanto, acoger la buena noticia en la fe empuja de por sí a la comunicación. La verdad que salva debe ser comunicada. El amor al prójimo debe ser comunicado. Es laudable el esfuerzo de tantos misioneros e instituciones misioneras para darse a conocer, pero tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, beneficiaría a la misión. Cuanto más nos demos a conocer, más será ayudada y sostenida la misión. También habrá más amor a la misión, porque solo se ama lo que se conoce. Beneficiaría a los que reciben los esfuerzos de la misión, porque serviría y sirve para dar voz e imagen a quienes no tienen ni voz ni imagen. Pondría el foco en situaciones que solo serán sanadas cuando sean conocidas. Fijaros, cuando salió todo el problema del ébola, el tema del ébola, que marcó la opinión pública en España, sobre todo, ¿no?, por los enfermos de ébola, es curioso cuando los profesionales de Televisión Española tenían que hacer la noticia, ¿sabéis dónde recurrieron? A los archivos del programa Pueblo de Dios, que eran los que un tiempo antes habían estado en la misión donde se produjo el tema del ébola, la enfermedad, la transmisión del ébola. Hoy, en Televisión Española, en Radio Televisión Española, para hacer alguna noticia del tercer mundo, necesitan ir a los archivos de Julián del Olmo, del Pueblo de Dios. Esto es una realidad. Beneficiaría a la Iglesia, pues proyectaría una imagen más acorde con su identidad, más de lo que somos, evitando eso que el Papa tanto critica del chismorreo clerical. La Iglesia no es eso. Y yo estoy seguro que nadie queremos que la Iglesia sea eso. Y por tanto, en la medida que demos protagonismo a la misión,
estaremos dando protagonismo a la vocación y a la esencia de la Iglesia, y aparecerá la Iglesia que gusta, la Iglesia que atrae, la Iglesia que engancha. Beneficiaría también, por supuesto, a las vocaciones misioneras. Dar a conocer la opción permite ser libres para elegir. ¿Cuántas vocaciones han suscitado libros de experiencias misioneras, de testimonios misioneros? ¿O cuántas vocaciones suscitan y han suscitado los testimonios vocacionales en los colegios, en las escuelas, en la radio, en la televisión? La misión, y esto lo digo para que nos demos cuenta que se hacen muchas cosas, la misión está muy presente en los medios de comunicación de la Iglesia. Voy a citar, y a lo mejor me dejo algunos. Por ejemplo, en revistas misioneras, Mundo Negro, Aguiluchos, Africana, Inquietud Nueva, revistas y publicaciones editadas desde la OMP, Misioneros, Gesto, Supergesto, presencia de misioneros en las publicaciones religiosas, presencia de la misión en la radio y en la televisión pública, por ejemplo, Fronteras de Radio Nacional de España, Pueblo de Dios de Televisión Española, El Día del Señor en las jornadas misioneras y Testimonio, que también con frecuencia aparecen testimonios misioneros. En los medios de comunicación de la Iglesia, Misioneros por el Mundo, Periferias, Crónica de Roma, Perseguidos pero no olvidados. También en El Espejo y en la linterna de la Iglesia aparece muchas veces, muchísimas veces, la experiencia y el testimonio misionero. La segunda parte, ¿cómo la comunicación afecta a la misión? Nuevas posibilidades. En primer lugar, tenemos un nuevo pueblo creado por las tecnologías de la comunicación. La comunicación, esto lo habrán repetido en estos días, ha creado nuevos continentes o un nuevo continente, que es un espacio adecuado también para la misión de la Iglesia. El otro día, leyendo un artículo, hablaba del nuevo continente de Facebook. 200 millones en ese nuevo continente. El Facebook es habitado por una población de 200 millones. 2.000 millones, perdón. 2.000 millones, he dicho 200. 2.000 millones. 2.000 millones. Es un nuevo pueblo que viven muchos de los que ya han conocido a Jesús, pero que viven también muchísimas personas que nunca han tenido el primer anuncio, ni allí ni aquí, que no conocen en nada el cristianismo. Algunos de ellos incluso también pertenecen a pueblos en los que se está haciendo el primer anuncio, donde no llega la televisión siquiera, pero sí llega el wifi. Por tanto, a mí esto me interroga y me cuestiona. ¿Cómo presento yo el cristianismo en estos nuevos medios, en estas redes sociales? ¿Les damos una lección de teología? Aquí que estamos los obispos y tenemos costumbre de la visita pastoral, y yo no sé si aquí hay enseñantes, pero habéis visto que los chicos no aguantan ni 3 minutos de atención ante algo permanente sin un estímulo. En realidad, más que un nuevo continente, se ha descubierto el modo de llegar de una manera más eficaz con la comunicación y con las nuevas tecnologías de la comunicación a mucha gente que de otro modo nunca habríamos llegado o habríamos tardado mucho en llegar. Las tecnologías de la comunicación nos han creado un atajo para alcanzar a muchas personas con el mensaje del Evangelio. La primera conclusión de este cambio es clara: podemos llegar más rápido a más gente
con los nuevos medios. Por tanto, la responsabilidad es mayor ahora todavía para nosotros. Segundo, el recuerdo de la evangelización en tantos lugares es también guía para emprender el anuncio misionero entre aquellas personas que nos encontramos por primera vez a través de la comunicación. Es verdad que es necesario ser consciente de los peligros. Se puede perder la fe, la vocación, la esperanza, la caridad también, ¿no? Es necesario aprender la lengua que utilizan estos nuevos nativos y adaptar nuestros lenguajes a ellos. Es necesario inculturar el Evangelio, hacerlo comprensible en las nuevas redes. Es importante y urgente hacer surgir también vocaciones nativas en el ámbito de la misión de la Iglesia. No sé si, yo creo que tampoco es tan secreto, pero estoy pensando en una realidad eclesial muy bombardeada en España, muy bombardeada, y de pronto pues contratan a una plataforma de comunicación que toma medidas. La primera es no ser reactivos, que es lo que muchas veces en la Iglesia somos. En la Iglesia contestamos a, pero nunca vamos por delante de. Entonces, por ejemplo, ahora, en el tema de la eutanasia, bueno, pues contestaremos a las leyes o iremos nosotros delante, hablando del no matar, de la defensa de la vida. Bueno, pues en esta plataforma que contrató una diócesis española, una de los proyectos que hizo fue tomar a un grupo grande de jóvenes que se movían en las redes sociales e invadir con mensajes positivos el tema que era profundamente atacado. Me refiero a una catedral en concreto. Pues una de las opciones que se hicieron fue invadir las redes sociales. Miles de mensajes en Facebook, en Instagram, en Twitter, etcétera, para marcar opinión, para marcar cultura. Por eso, ya digo, hay muchos peligros, evidentemente, pero tenemos que aprender ese lenguaje, tenemos que inculturar el Evangelio en él y tenemos que buscar vocaciones nativas también en este mundo. Tercero, posibilidades y dificultades para establecer puentes de confianza que son necesarios para la misión de la Iglesia. La misión es comunicación personal y con personas, y por tanto tiene que ser testimonial, gratuita, desde el diálogo y la cohabitación con los otros. Y esto hay que hacerlo a través de las redes sociales y de las tecnologías. En esto está muy metida, y me imagino que el otro día hablaría Leticia Soberón de cómo llegar a la persona, al rostro, a través de las comunicaciones también. ¿Cómo expresar esta imagen auténtica de la Iglesia que no responde a ideologías ni a intereses previos? El primer paso de la misión es la confianza, crear puentes de confianza, comunicación con el otro en un encuentro intersubjetivo entre iguales. Establecer la comunicación con el otro, la confianza, la proximidad, para que se pueda dar un encuentro espiritual. Cito también porque lo dice ella mucho, a Leticia Soberón, cuando dice, bueno, hoy decimos que los jóvenes no se comunican. Y esa imagen que decimos que es la imagen del joven de hoy, o una de las imágenes del joven de hoy, que están en un corro, están todos guaseando y se están guaseando entre ellos, mandando imágenes, mandando mensajes, y están en un corro. Y decimos nosotros, no se comunican. Y Leticia dice, sí se comunican a través de esos medios. Muchas cosas de las que le digo yo tampoco las entiendo mucho, ¿eh? Cuarto, la evangelización en ese continente no es completa, pero es necesaria. La evangelización a través de la comunicación y de las tecnologías no será completa.
pero sí que puede ser muy necesaria, y es muy necesaria para ser completada después. La comunicación permite el anuncio de una manera completa y eficaz, permite la celebración de una manera limitada. Tenemos que llevarlos después a la comunidad. Permite la caridad, aunque de manera limitada. ¿Cuánto bien se hace en estos medios para cumplir el mandato evangélico de visitar al enfermo, de consolar a los afligidos? Las nuevas tecnologías 5 suprimen el espacio. El lejano queda cercano. El mundo es mucho más pequeño. La sensibilización es posible. Cualquier misionero nos puede hablar aquí y ahora desde cualquier lugar del mundo. En este momento yo estoy hablando y no sé quién me está escuchando o me está viendo en streaming. Posiblemente algún misionero, lejos, unos cuantos, ¿verdad? Saludos, pero nos están viendo. Y lo mismo que los misioneros, también al otro lado hay personas necesitadas de la misión de la Iglesia. Por eso estamos aquí, pero estamos allí. 6. La comunicación y las nuevas tecnologías pueden alentar un nuevo compromiso con la misión. Con los nuevos cauces y las nuevas posibilidades, muchas más personas pueden sentirse invitadas a la missio ad gentes. No habrá que dejar de ir, pero también a través de las redes se pueden sentir invitados a la misión. La comunicación nos hace a todos misioneros, más fácilmente y de manera especial a los más jóvenes. La misión con los jóvenes en el mundo digital la deben hacer los jóvenes. Ahora más que nunca es posible la implicación de todos en la misión, porque todos tenemos herramientas de comunicación. 7. La comunicación permite también la nueva evangelización de los antiguamente cristianos, que encuentran aquí un nuevo cauce. Quienes reciben el mensaje a través de las redes pueden estar al otro lado del mundo o en el piso de arriba. La misión ad gentes también a los más cercanos. Con estos medios han desaparecido las fronteras. La relación salta por encima de las fronteras. En este sentido, la evangelización misma de la cultura moderna depende en gran parte de su influjo. No basta, pues, usar para difundir el mensaje cristiano y el magisterio de la Iglesia, sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta nueva cultura creada por la comunicación moderna. No son mis palabras, son las palabras de San Juan Pablo II. Creo que esto es importante. No solo es comunicar de Marte a la Tierra, sino es integrar el mensaje cristiano en medio de esta nueva cultura. Hoy hay ejemplos realmente interesantes. Me parece que estuvo aquí también la hermana Siskia, ¿no? Bueno, pues la hermana Siskia es un buen ejemplo de cómo se puede integrar hoy los nuevos medios en la cultura. También el marianista Dani Pajuelo, ¿no?, que tiene cientos de miles de seguidores, ¿no?, y cómo sobre todo comunica con la gente que o no sabe nada del cristianismo o sencillamente no cree, y lo hace a través de iconos, de dibujitos, ¿no? Me parece que es importante. A la vista de todo lo señalado, me gustaría dejar 4 ideas. En primer lugar, agradecer y acompañar el trabajo de los medios de comunicación que hablan bien de la misión de la Iglesia. Es una oportunidad para la misión, pero también es una responsabilidad para nosotros. Todo lo que se hable bien de los misioneros es hablar bien de la Iglesia, y eso es necesario para la Iglesia, capaz de ser fecunda,
de ofrecer al mundo el fruto granado de la misión. En segundo lugar, llamar la atención sobre la misión al nuevo continente en el que viven miles de millones de personas y que deben encontrar en su medio ambiente al Señor. En ese medio trabajan, se relacionan, compran, disfrutan, juegan, y ahí debemos hacer presente al Señor. ¿Por qué no, en vez de tantos juegos de las videoconsolas que hoy utilizan los niños, no metemos también nuestros propios juegos? ¿Por qué no comunicamos también y evangelizamos a través de estos medios? ¿Por qué no comunicamos todo lo que viene con el Evangelio? ¿Por qué no contra la violencia, contra la injusticia, contra la desigualdad? Que lo tenemos en el Evangelio y que podemos comunicar. Tenemos que entrar en ese ambiente. Yo sé que una de las cosas que puede ser llamativa, y no sé si habrá tiempo para las preguntas, pero que yo no voy a entrar demasiado, que en estas sugerencias para la conferencia daban, bueno, ¿cómo lo hacen los medios de la Iglesia? Pues lo hacemos mal, pero no tan mal, porque como yo sé que este siempre es el punto de mira, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pero aquí hay una cosa que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Si queremos tener medios, tenemos que estar en el mercado. Pretender que los medios generalistas de la Iglesia sean todos, y ya sabemos el bien que hace Radio María, o una televisión o una radio católica, es un error. En la COPE y en 13, que es lo que ustedes estaban esperando, tiene que haber de todo, porque es una televisión y una radio generalista. ¿Que hay que mejorar en el ideario? Evidentemente. Y eso es una preocupación que tenemos los obispos, y aquí hay varios, una preocupación que nuestros medios respondan a la vocación que tiene y que son necesarios. Pero si no entramos en el mundo sin la competencia que afortunadamente nosotros no podemos hacer a los grandes monopolios de la comunicación, si nosotros no entramos en ese mundo para hacer que el Evangelio vaya entrando en todos los ámbitos de la sociedad, estamos fuera de juego. Tercero, la comunicación ha creado nuevas oportunidades para el anuncio misionero. Será necesario todo un esfuerzo de adaptación, de búsqueda, de aprendizaje, de nuevos lenguajes, pero los frutos pueden ser también rápidos. Al final, que he escuchado al ponente anterior, a Jesús, que estaba, no sé si era respondiendo a las preguntas, y hablaba de la formación, me parece. Pues bien, evidentemente, la formación es fundamental en los seminarios, en las escuelas de teología. Afortunadamente ya hay diócesis donde en las escuelas de pastoral para seglares ya tienen especialidad en comunicación, en medios de comunicación. Estoy pensando, por ejemplo, en Sevilla, donde sé que en la escuela de pastoral, en la escuela de evangelización, ya hay una especialidad que se llama medios de comunicación. Y cuarto y último, el anuncio no puede quedarse en los medios, porque los medios, como su nombre indica, son medios. Tiene que pasar a las personas, a la comunidad celebrante, al encuentro con Jesús en la sociedad actual, a través de personas concretas de carne y hueso. Es decir, de lo digital habrá que pasar a lo presencial, porque si no, habríamos hecho de los medios fines
y los medios no son fines, sino que son medios. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Vamos a aprovechar 5 minutos más o menos para alguna pregunta, alguna interpelación que les parezca, aprovechando que tenemos al presidente de los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal. ¿Alguna mano pedida? Por aquí teníamos una. Le agradezco enormemente todo lo que nos ha dicho y además el modo en positivo y propositivo como nos lo ha dicho. Creo que es importante y que haya citado frecuentemente a los laicos que tanto nos han ayudado durante esta semana aquí. Pero quiero recoger algo que nos han dicho varias veces. Este tema de la comunicación y de las redes exige, además de voluntariado, exige recursos humanos y económicos, exige inversión. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿tiene planes concretos, específicos, la Comisión de Medios de Comunicación para motivar y para presionar a las diócesis, a las comisiones, delegaciones, etcétera, a que realmente la Iglesia no solo hable bien de la comunicación, sino que se implique con inversión? ¿Por qué lo digo? Muy rapidísimo. Todos sabemos, se envía muchos sacerdotes a estudiar cantidad de cosas, poquísimas veces a estudiar comunicación. Las congregaciones religiosas femeninas, profesoras y enfermeras, toneladas. ¿Cuántas hay como Sisquia que se impliquen directamente en eso? Laicos, sobre todo estoy pensando en los laicos, mujeres y hombres. Les ayudamos para todo en la Iglesia, pero ¿a cuántos realmente facilitamos que se preparen como comunicadores cristianos? Por eso le preguntaba, ¿hay planes concretos en la Comisión para realmente que salgamos de este entrampe? Porque si no, seguiremos hablando muy bien. Y de verdad que le agradezco sinceramente porque lo ha hecho bien. Muy bien. Bueno, como se suele decir, me alegro que me haga esta pregunta. Hay dos datos que yo quiero darle. Primero, la Conferencia Episcopal es una ayuda, una expresión de la colegialidad, de la comunión, pero también una ayuda a las diócesis. Por tanto, la Conferencia no hace planes para las diócesis, solo ayuda a las diócesis, ¿no? Y bueno, hay algo que se debe saber, cómo funciona la comunicación en la Conferencia Episcopal. Diríamos como que tiene dos cabezas, ¿no? Una cabeza que sería el seguimiento pastoral de los medios que lleva la Comisión, las relaciones con el ente Radio Televisión Española, la reunión de delegados diocesanos, las facultades de comunicación de la Iglesia, que son 11 en España, más que en toda Europa, 11 facultades, que eso es una pregunta que podríamos hacernos, ¿no? ¿Qué pasa? 11 facultades de comunicación de la Iglesia y, bueno, pues una serie de relaciones. Entonces, nosotros evidentemente tenemos un plan de apoyar a las diócesis, de ayuda a las diócesis, aunque hay reciprocidad en esto. Y después está la Secretaría General, que es la que lleva la comunicación, diríamos, institucional de la Conferencia Episcopal, la oficina de prensa, por tanto, quien se relaciona con los medios. Nosotros sí tenemos un plan, un proyecto de pastoral hasta donde la conferencia puede llegar. Por ejemplo, nosotros no podemos entrar si se forma o no se forma comunicadores en las diócesis, sí que podemos ayudar o por lo menos coordinar la labor de las facultades de comunicación. Pero quizá lo que más me interesaba decirle es, y en esto también tengo que ser positivo porque es la pura verdad, y es el cambio tan grande que se ha experimentado en las comunicaciones en la Iglesia en los últimos 8 o 10 años. Yo puedo hablar, yo llevo 8 años y pico de obispo y le voy a decir algo que yo he podido experimentar en carne propia. Hace 8 años la reunión de delegados de medios de comunicación respondía a este perfil: sacerdote, buena persona,
obediente a su obispo, que se había hecho cargo de la delegación de medios de comunicación y que transmitía las cartas del obispo y las noticias de la Iglesia, pues, o grababa los programas en la COPE. Por tanto, era el sacerdote que su obispo había llamado y le había dicho, mira, te tienes que hacer cargo de la comunicación y tal, y él había aceptado. En estos 8 años, el perfil ha cambiado totalmente. Hoy el perfil del delegado o delegada de medios de comunicación social de la diócesis es el siguiente: joven, mujer, profesional, con un perfil eclesial mejor que bueno. Ese es el perfil hoy de las delegaciones de medios de comunicación de las diócesis. Hay diócesis que son grandes, que son potentes, y ya no tienen solo un delegado, sino que tienen un equipo de delegación donde están integrando el vídeo, el YouTube, los reportajes, las experiencias. Entonces hay un grupo de diócesis muy importante donde hay verdaderas delegaciones, equipos de medios de comunicación social. Y después hay algo importante, dice, no se envía mucha gente a estudiar comunicación. Pues tengo que decir que cada vez más, y que cada vez más son los sacerdotes y los laicos y laicas que estudian comunicación social, bien en universidades, en facultades de comunicación de la Iglesia en España, pero también saben que hay una facultad muy buena y muy reconocida en Roma que sobre todo está especializada en comunicación institucional, que es la Santa Cruz de Roma, donde yo sé que hay sacerdotes españoles que se han formado y que se siguen formando. De hecho, la profesionalidad de los responsables ha crecido, no ha disminuido, sino todo lo contrario, la eclesialidad, y yo creo que conozco medianamente bien este mundo. Por tanto, creo que aquí hay que felicitar a las diócesis, sobre todo a los obispos, y esto es lo que yo más conozco, pero me consta que en las familias religiosas, en las distintas instituciones, también se está cuidando mucho la comunicación. Y hoy es muy difícil que haya una institución eclesial que no tenga un responsable de comunicación. Por poner un ejemplo, hace poco en el Escorial se ha celebrado una reunión muy numerosa también de responsables de comunicación de las Cáritas de la diócesis de España. Y había también más de 100 participantes. Es decir, que es un mundo que se mueve. Es verdad que no vamos al ritmo que nos gustaría, pero que sí que vamos trabajando. Para que haya en las diócesis planes de comunicación, creo que sería muy importante que en las diócesis hubiera planes de comunicación, y la conferencia, por lo menos la comisión, lo que tiene que hacer es ayudar a todas. Hay un reto que a mí me gustaría hacer antes del año 20, que será la renovación de la comisión, que es poder reunir a todos los responsables de comunicación de instituciones católicas de España. Pensemos universidades, Manos Unidas, Cáritas, Iglesia Necesitada, etcétera. Y yo sé que hay mucho interés también en que esto se realice. No sé si contesto a su pregunta. Muy bien.